Bianca se agachó junto al sucio basurero, con sus manitas temblando mientras buscaba entre las frías y sucias bolsas de basura. El aire olía a comida vieja y a cartón húmedo, pero el estómago de Bianca rugía en voz alta, ignorando el horrible olor. Habían pasado 2 días desde que comió algo bueno, apenas unas cuantas costras de pizza que encontró en el cubo de basura de un restaurante, lo justo para no sentir hambre. Se sintió desesperada, su hambre la empujó a cavar más profundo, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera satisfacer su estómago vacío. La ciudad estaba cubierta de sombras esa noche, proyectando extrañas formas en las paredes de los callejones. Una linterna cercana parpadeaba, arrojando una tenue luz sobre el pavimento agrietado y los contenedores de metal oxidado a su alrededor. Hola, mis amigos. Soy Nadia, y bienvenidos a Historias de Nadia. Sacó una bolsa de plástico terca y anudada, sintiendo que su contenido se movía bajo sus dedos. La bolsa finalmente cedió, derramando un montón de cajas de comida a medio comer, vales desmenuzados y algo que brillaba, captando la luz. El corazón de Bianca saltó cuando alcanzó el objeto, sus dedos tocando la superficie lisa y fría. Después de retirar el objeto, lo sostuvo frente a la parpadeante luz de la calle, apenas creyendo en sus ojos. Era un reloj, uno pesado, con una elegante banda dorada y una esfera negra que brillaba como la obsidiana pulida. Lo giró entre sus manos, maravillándose de la forma perfecta en que los lazos de metal reflejaban la luz. En la parte de atrás había un grabado que decía, para Vicente, con todo mi amor, para siempre. Las letras eran pequeñas, ligeramente desgastadas pero aún legibles. Bianca no sabía mucho sobre relojes, pero sabía lo suficiente como para admitir que no era una copia barata. La realización se apoderó de ella, y su corazón latió más rápido. Aquí, en sus manos, tenía algo de valor, algo que podría significar dinero real, tal vez incluso una mesa, un lugar para dormir o ropa sin agujeros. Todo lo que tenía que hacer era encontrar una casa de empeños dispuesta a aceptarlo. Sus dedos se aferraban al reloj, sintiendo su peso y calor. Pero de repente, un segundo sentimiento la invadió, la duda. Bianca miró a su alrededor en el callejón, sintiendo que los ojos de miles de testigos silenciosos la observaban. ¿Si alguien había estado buscando este reloj, desesperado por recuperarlo? Su grabado sugería un recuerdo, una historia, algo personal. Se preguntaba si la persona a la que pertenecía se sentía tan unida al objeto como ella se había sentido con el osito de peluche marrón roto que había dejado en casa. En ese preciso momento, recordó a su padre, la última vez que explotó en una de sus rabias, borracho, arrancándole el oso de las manos y arrojándolo a un rincón de su abarrotado salón. Fue el único regalo que recibió de su abuela, una pequeña señal de amor en una casa sin amor. La memoria la golpeó. La última vez que vio su osito de peluche, la cara de su padre estaba retorcida de rabia. «Eres demasiado grande para esa porquería, Bianca», gritó, con su voz lo suficientemente aguda como para cortarle el espíritu. Era solo un juguete de felpa, pero era su consuelo, un testimonio silencioso de sus miedos y sueños. Esa noche, después de que su padre se fugara, Bianca estaba sentada en su pequeña y abarrotada habitación. Las paredes parecían acercarse a ella, sofocándola con recuerdos de gritos y dolor. Podía oír a sus padres discutir de nuevo, sus voces alzándose y cayendo como olas furiosas. La mayoría de las noches eran así, llenas de caos por las peleas de borrachos de su padre y los llantos de su madre. El alcohol convertía a su padre en un monstruo, y Bianca sentía que el miedo le oprimía el corazón. Tropezó con la puerta tarde en la noche, con el olor a cerveza en el aliento. Siempre empezaba con gritos, gritos sobre el dinero, sobre la vida, sobre cómo todo estaba mal. A veces, expresaba su ira contra Bianca, su frustración derramándose en forma de duras palabras y dolorosas palmas de las manos. «Eres inútil», gritó, y ella se encogió, su corazón acelerándose, sintiéndose como un fantasma en su propia casa. Su madre, perdida en sus problemas, estaba a menudo demasiado absorta en sus botellas de vino para notar el dolor de Bianca.
En lugar de tranquilizarla, estaba sentada con lágrimas en el rostro, ahogando su dolor en su bebida. Bianca se sentía atrapada en una tormenta, sin poder escapar de la ira de su padre o de la tristeza de su madre. Mientras se acostaba en la cama, escuchando las riñas que sonaban a través de las delgadas paredes, una ola de desesperación descendió sobre ella. Quería una salida, una forma de escapar del caos que se había convertido en su vida. Todos los días se sentía como si estuviera en una batalla, y estaba cansada de perder. La idea de quedarse un día más era insoportable. A la mañana siguiente, cuando el sol salió por las cortinas, Bianca tomó su decisión. Empacó una pequeña mochila con una muda de ropa, una barra de chocolate a medio comer que guardó para un día duro, y su cuaderno lleno de dibujos y sueños. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para salir de casa, un lugar que se sentía más como una prisión que como un santuario. Con un último vistazo a su habitación, donde la pintura pelada y los afiches descoloridos contaban historias de tiempos más felices, salió con cuidado de no despertar a sus padres. El mundo exterior se sentía grande y aterrador, pero también mantenía la promesa de libertad. Estaba decidida a tomar el control de su vida, encontrar un lugar donde se sintiera segura y amada. En los días que siguieron, Bianca caminó por la ciudad, moviéndose en silencio entre las multitudes. Aprendió a encontrar comida y lugares seguros para descansar, manteniendo siempre la cabeza agachada y evitando problemas. A veces se sentía desesperada, pero pequeños actos de bondad le daban esperanza, un trozo de pan caliente de un extraño o una bebida fría en un día caluroso. Cada acto de bondad le recordaba que no todos eran como sus padres. Pero las noches eran las más difíciles. Enrollada en oscuros rincones, temblaba de frío, el recuerdo de su casa se aferraba a ella como una sombra. Extrañaba la seguridad de una casa real, aunque nunca se había sentido realmente segura. En esos momentos de soledad, se preguntaba si su huida era valiente o tonta. Sin embargo, mientras se sentaba allí, el frío se filtraba en sus huesos, recordaba que los pensamientos de su antigua vida no podían mantenerla caliente ni llenar su estómago vacío. La dura realidad de su situación la presionó, más aguda que el aire invernal. La supervivencia era su única prioridad ahora, y el reloj de su bolsillo pulsaba con la promesa de esperanza, una oportunidad de cambiarlo todo. Bianca miraba hacia el reloj, su superficie brillaba incluso bajo la débil luz. Casi podía oír sus susurros de posibilidades, una comida caliente, un lugar seguro para dormir, tal vez incluso un futuro en el que no tuviera que luchar por cada trozo de comida. Pero esa voz fue rápidamente ahogada por muchas dudas. Este reloj no era su problema. Era un salvavidas, una oportunidad que no podía permitirse escabullirse entre sus dedos. La idea de devolvérselo a alguien parecía un lujo que no podía permitirse. Ella tragó fuerte, empujando hacia abajo la culpa que le roía. Mientras se embolsaba el reloj más profundamente en el bolsillo, evitaba la creciente ola de sentimentalismo. Aprendió pronto que la supervivencia no dejaba espacio para la emoción, requería concentración y determinación. Habrá tiempo para arrepentirse más tarde, pero por ahora, tiene que seguir avanzando, sin importar lo que tome. Había casas de empeño por toda la ciudad, lugares con letreros de neón y barrotes en las ventanas, lugares que no hacían preguntas. Sus dedos se cerraron en su bolsillo todo el día mientras caminaba vigorosamente por la calle, con el aire frío de la tarde mordiéndole las mejillas y las manos. La primera tienda que encontró tenía rejas de metal en las ventanas y olía a humo de cigarrillo y polvo cuando entró. Un hombre con la cara arrugada y una expresión aburrida se paró detrás del mostrador, apenas levantando la vista cuando se acercaba. Sacó el reloj del bolsillo, con los dedos reacios a dejarlo escapar cuando lo puso en el mostrador. El hombre la miró, levantando una ceja. ¿De dónde sacó eso un niño como tú? Bianca se encogió de hombros, cruzando los brazos sobre su pecho, su corazón latiendo. Ella trató de mantener su voz estable. ¿Importa? Dejó escapar una larga respiración, luego levantó el reloj, inspeccionándolo cuidadosamente, girándolo en sus manos.
Su expresión cambió sutilmente, un atisbo de interés. Pero cuando lo miró, su interés disminuyó. Te doy $10. ¿10? La desconfianza entró sigilosamente antes de que pudiera detenerlo. $10 no podían comprarle un lugar seguro para dormir más que unas pocas noches, y el reloj valía mucho más. El hombre se encogió de hombros, ya perdiendo el interés, y sus ojos se dirigieron a una revista detrás del mostrador. Tómalo o déjalo, chica. Nadie paga más por eso. Su frustración le tensó la garganta a Bianca, y ella agarró el reloj y se lo guardó en el bolsillo. Se fue sin decir una palabra más, con sus pasos resonando en el suelo mojado. La siguiente tienda no era mejor. Ni la tercera. Cada vez, enfrentaba las mismas preguntas, la misma mirada escéptica, las mismas ofertas mezquinas. Su desesperación crecía con cada rechazo, su frustración temblando dentro de ella como una tormenta. Se encontró en el callejón, donde había descubierto el reloj, el frío se filtraba en sus huesos mientras se hundía en el suelo, abrazando sus rodillas. Se preguntó si se habría equivocado, si habría aceptado los $10. Entonces, mientras se paraba allí, mirando la ciudad oscura, escuchó voces cerca, un hombre y una mujer hablando, sus palabras vagando por la calle tranquila. Mencionaron la marca del reloj, describiéndolo exactamente, y como era la única posesión que significaba algo para su dueño, Vicente Rivas, un acaudalado patrón que lo había perdido y parecía muy triste por ello. Bianca escuchó, su corazón latiendo fuerte. Las palabras del hombre resonaban en su mente, la única posesión que significaba algo. Miró su reloj con la mano, sintiendo que su peso era diferente ahora. Parte de su conciencia le decía que no le debía nada a este hombre. Pero luego otra parte, una más tranquila, la abrumó. Tal vez, solo tal vez, el retorno podría significar más que un centavo rápido. Y quizás, por una vez, no debería pelear tanto, no debería correr en las sombras. La idea de una mesa real, tal vez incluso una recompensa, parpadeaba en su mente, tan tenue como el resplandor de la calle, pero lo suficiente como para ponerla en pie. Con un pequeño y vacilante aliento, Bianca eligió. Las zapatillas de Bianca golpearon la acera mientras avanzaba por la ciudad, con rascacielos proyectando sus largas sombras. Ella apretó el reloj en su mano, sus dedos lo envolvieron como si fuera un salvavidas. Había pasado horas en el distrito financiero, esperando encontrar al hombre que lo había perdido o a alguien que lo conociera. El cielo pasó de gris a azul oscuro, y las luces de la calle empezaron a parpadear, arrojando un brillo anaranjado en las bulliciosas aceras. Después de sentir una eternidad, la mirada de Bianca aterrizó en un gran edificio, hecho de vidrio y acero, con el logotipo que escuchó mencionado por la pareja en el callejón. El enorme letrero brillaba sobre la entrada, mostrando con orgullo el nombre del patrón que buscaba. Era su reloj, el que él habría perdido, dejándolo desconsolado. Si pudiera encontrarlo, si era tan importante como parecía, habría una oportunidad, tal vez incluso una buena oportunidad, de que él estuviera dispuesto a ayudarla en su lugar. Cuando llegó a las puertas giratorias, un escalofrío recorrió su columna. El pasillo interior estaba vigilado por un mostrador de seguridad y cámaras que escaneaban cada esquina. Se agachó, mirando a su alrededor para ver si alguien la observaba, y luego se escabulló rápidamente detrás de un grupo de oficinistas bien vestidos. Ella mantuvo su paso rápido, reflejando su confianza mientras avanzaba hacia los ascensores, con su corazón golpeando con cada paso. Las puertas del ascensor se abrieron con un estruendo silencioso, y Bianca se coló, con su pequeña figura casi escondida entre los trajes altos a su alrededor. A medida que los números aumentaban, ella sentía el peso de lo que iba a hacer sobre sus hombros. No había vuelta atrás. Respiró temblorosa, apretando el reloj. Cuando el ascensor se detuvo en el último piso, ella salió, sola ahora en un largo y silencioso pasillo que se extendía hasta una gran puerta de vidrio con una placa a su lado, Vicente Rivas, director general. Eso es lo que estaba buscando.
Bianca caminó hacia la puerta con la mano izquierda cuando agarró la manija. Para su sorpresa, se abrió sin resistencia, y entró, con los ojos abiertos ante el lujo que la rodeaba. La oficina era enorme, con ventanales que daban a toda la ciudad, y muebles de madera pulida que brillaban bajo luces cálidas y suaves. Y allí, en una enorme oficina de caoba, había un hombre sentado, con la cabeza apoyada sobre un montón de papeles. «Disculpe, señor Rivas», llamó, con la voz temblando ligeramente. Ella dio un paso adelante, fijando la mirada en el hombre detrás del escritorio. El hombre levantó la vista, con la frente arrugada, y la vio. Era mayor de lo esperado, con el pelo plateado y los ojos azules afilados que parecían ver a través de ella. Dejó su pluma en la mesa, estudiándola con una expresión curiosa, casi cautelosa. «¿Qué hace aquí?» Su voz era firme pero no grosera, una mezcla de autoridad y curiosidad. «¿Cómo pasaste la seguridad?» Bianca tragó, sintiendo su pulso rápido. Ella levantó el reloj, dejándolo brillar bajo la tenue luz de la oficina. «Yo encontré esto en un contenedor. Creo que te pertenece a ti». La mirada del director se dirigió al reloj, sus ojos creciendo en reconocimiento. Él se levantó de su silla, pasando por la habitación en unos largos pasos hasta que se paró frente a ella, mirando desde el reloj a su cara. Su mano extendida, flotando sobre el reloj como si no pensara que era real. «Pensé que no volvería a verte», murmuró con la voz apenas susurrando. Y él la miró, y sus ojos se ablandaron. «¿Dónde lo encontraste?» Recordó cómo su padre, en su lecho de muerte, le había dado ese reloj como símbolo de su vínculo, diciéndole que lo cuidaría y que le daría suerte. Hace apenas unos días, el reloj había desaparecido de su oficina, probablemente lanzado accidentalmente por una empleada doméstica a la basura. «En un callejón del centro», replicó Bianca levantando la barbilla. «Yo oí que era importante para ti, así que vine aquí. Pensé que tal vez me ayudarías». «No tengo a dónde ir». Inclinó la cabeza, su mirada aguda, como si pudiera ver a través de sus palabras la verdad detrás de ellas. «¿No tienes a dónde ir?» Su voz se suavizó y dio una ligera señal de comprensión. «¿Vives en la calle?» Asintió con la cabeza, sintiendo una extraña vulnerabilidad bajo su mirada penetrante. El peso de su situación parecía hacerse presente entre ellos, engrosando el silencio. Ella no quería revelar tanto, pero comenzó a contarle sobre toda su vida y cómo terminó sin hogar. Después de una larga pausa, alargó la mano y cerró el reloj, manteniéndolo cerca de ella. En cambio, lo miró con una expresión que no podía descifrar, una mezcla de lástima, gratitud y algo más cálido. «Bianca, ¿no?», preguntó, su voz es suave. Él la sintió. «Podría darte una recompensa», continuó, con voz baja y cariñosa. «Dinero, tal vez suficiente para mantenerte fuera de las calles por un tiempo. Pero eso no cambiaría tu vida, ¿verdad?» Bianca lo miró, insegura de qué decir, con la esperanza de que el dinero se convirtiera en algo más complejo. «¿Y sí?», vaciló, como si prestara atención a sus palabras. «¿Y si, en lugar de una recompensa, te diera una oportunidad real de cambiar tu vida?» Su mirada era intensa e inquebrantable. «Un lugar para quedarse, una educación, apoyo. No es algo que ofrezca fácilmente, pero viendo lo lejos que has llegado, lo decidido que estás, creo que mereces una oportunidad de hacer algo de ti mismo». El corazón de Bianca comenzó a latir con fuerza, su mente girando con el peso de su oferta. Algunos de ellos querían agarrar esta cuerda salvavidas que estaba dispuesta para ella. Pero otra parte la contuvo, recordándole todas las promesas rotas, de los adultos que mentían o se negaban cuando más necesitaba ayuda. La confianza no llegó fácilmente, y aquí estaba, cara a cara con un hombre que representaba todo lo que nunca conoció: seguridad, calidez, estabilidad. «No sé»,
Su voz tembló, sus ojos cayeron al suelo. Quería creerle, confiar en que alguien pudiera cuidarla sin pedir nada a cambio. Pero el miedo a la decepción se lo impidió. Vicente se arrodilló, poniéndose a la altura de sus ojos, con una buena expresión y comprensión. Tómate tu tiempo, Bianca. No tienes que decidir ahora. Solo sé que esta oferta es real. Te mereces la oportunidad de sentirte segura. Bianca le miró a los ojos, buscando cualquier rastro de engaño, pero ella solo encontró sinceridad. Por primera vez sintió el más débil parpadeo de esperanza. Bianca respiró profundamente, su corazón latiendo fuertemente mientras asintió lentamente. Ella aceptó su oferta, dispuesta a dejar atrás las sombras de su pasado y abrazar una oportunidad de una nueva vida. Unas horas más tarde, Bianca se sintió extraña mientras el coche en el que viajaba se dirigía hacia la impresionante mansión, un mundo que apenas podía imaginar hace unas horas. Apretó su delgada y andrajosa mochila, un pedazo de su antigua vida, como si pudiera protegerla en este momento surrealista. Vio a Vicente Rivas, el patrón que le había dado una vida inmejorable, que ahora parecía tranquilo y decidido a su lado. El chofer abrió la puerta y Bianca salió al exterior, mirando la mansión que tenía frente a ella. No se parecía en nada a las calles donde había pasado incontables noches, ni a los edificios en ruinas donde se había estado escondiendo. Vicente notó su fascinación y puso una mano tranquilizadora en su hombro. Este lugar, ahora es tuyo, Bianca, dijo, con voz suave pero firme. Vamos. Te mostraré el lugar. Entraron, donde las cálidas luces arrojaban un brillo dorado sobre los pisos pulidos y el arte adornaba las paredes. Los pasos de Bianca sonaban suaves en los pasillos que parecían extenderse para siempre. Vicente le presentó sus habitaciones, una biblioteca llena de estanterías, un jardín interior con plantas trepando por las ventanas, y una acogedora sala de estar con chimenea. La cabeza de Bianca daba vueltas. Nunca había visto algo tan lujoso, y se sentía, a salvo. Finalmente, se detuvieron en una pequeña habitación escondida lejos de los grandes salones. En el interior había una cama con sábanas suaves, una pequeña oficina y una ventana con vistas al jardín. Este es tu espacio, dijo. Sé que es mucho para procesar, pero puedes hacerlo tuyo. Bianca suspiró, de pie en la puerta. Estaba acostumbrada a estar alerta, siempre en guardia, pero aquí, algo empezó a cambiar dentro de ella. Bajó la mochila lentamente, casi con respeto, sobre la cama. Esta habitación, esta casa, era algo que nunca había visto antes. En los días siguientes, la bondad de Vicente no se desvaneció. Contrató tutores que la ayudaron a recuperar el material que había perdido. Las lecciones eran duras, y a veces se frustraba mientras su mente se rebelaba contra la estructura desconocida. Pero cada vez que sentía que se estaba rindiendo, recordaba las palabras de Vicente, su creencia en su potencial. Poco a poco, empezó a pensar que podría tener un futuro. Los maestros fueron pacientes, guiándola a través de cada lección, y pronto se encontró absorta en libros a los que nunca había tenido acceso antes. Historia, ciencia, literatura, mundos enteros se abrieron, lugares a los que podía viajar en su mente incluso mientras estaba sentada dentro de las paredes de su nuevo hogar. Descubrió un amor inesperado por las matemáticas, encontrando consuelo en patrones predecibles y respuestas sólidas. Bianca comenzó a ver a Vicente no solo como un extraño que la había ayudado, sino como alguien en quien podía confiar, alguien que realmente le importaba. Le preguntaba todas las noches cómo había ido su día, escuchando con interés sus historias de triunfos y fracasos por igual. Su paciencia y comprensión construyeron una base, pieza por pieza. Por primera vez, Bianca sintió que tenía voz, que alguien valoraba lo que tenía que decir. A medida que pasaban los meses, Bianca fue abandonando los instintos de supervivencia que habían marcado su vida. Ya no ocultaba el desperdicio de comida ni dormía con su mochila colgando cerca. Todavía llevaba cicatrices, recuerdos de noches frías, hambre constante, las caras crudas que la miraban.
Pero aquí, en esta casa cálida, con una cama que era solo suya y una puerta que podía cerrar, empezó a sentir que su antigua vida se desvanecía. Su educación no fue solo académica. Vicente también se encargó de que se uniera a actividades comunitarias, lugares donde podía conocer a otros de su edad, aprender a conectarse, jugar, reír libremente. Allí encontró su amistad, unos pocos niños que, como ella, estaban luchando, pero aprendiendo a seguir adelante. Compartieron historias y risas, y por primera vez, Bianca sintió un sentimiento de pertenencia. Una tarde, sentada en el jardín, con el sol calentando su rostro, Bianca reflexionó sobre su viaje. Pensó en aquel fatídico día en que encontró el reloj en el basurero, un objeto sencillo que le pareció un billete de regreso, pero que se convirtió en el catalizador de algo mucho más grande. Se dio cuenta de cuánto había cambiado, de lo lejos que había llegado desde la chica asustada que se coló en un edificio para conocer a un extraño. Se arriesgó, y eso la llevó aquí, a salvo, sostenida, y con sueños que nunca se atrevió a imaginar. Vicente la encontró aquella tarde sentada en silencio en el jardín, con la mirada distante. Ella se sentó a su lado, sin decir nada. Después de unos minutos, ella se volvió hacia él, con una pequeña sonrisa en los labios. Gracias, dijo, simplemente, con palabras que llevaban un gran significado. Lo miró con calidez, su expresión se suavizó. Tú lo hiciste, Bianca. Tuviste el valor de confiar. Te mereces esta vida, este futuro. Se sentaron juntos en silencio, viendo el sol hundirse bajo el horizonte, pintando el jardín en tonos de rosa y oro. El mundo se extendía frente a ella, vasto y lleno de posibilidades, y por primera vez, estaba lista para enfrentarla con los brazos abiertos. Gracias por ver. ¿Cómo calificarías esta historia? Dale de 1 a 5 corazones en los comentarios y déjame saber qué te pareció. Este es un canal nuevo, y tu apoyo significa muchísimo para mí. Si te gustó la historia, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Tus me gusta, comentarios y compartidos ayudan a que esta comunidad crezca, y estaría muy agradecida de tenerte conmigo en este viaje. Nos vemos la próxima vez.